Muy contento yo, muy contenta mi familia, espero mis compañeros y espero que dentro de unos años pues también el osasunismo puede estar contento por mi Pero debut. tuviste poco tiempo, ¿no? Sí, tuve de 10 minutitos, me salí en el 82 pero bueno, lo que me den yo dispuesto a lo que digo, a hacerlo bien y a dejarme la piel. Que coincida tu debut con el día en el que Osasuna se proclama campeón, joder, todavía le da más realce, digo, porque la gente se acordará, ¿no? Sí, De porque cómo. además creo que solo había sido una vez que Osasuna había salido campeón de segunda y de cualquier competición y pues es un privilegio. En verdad va a ser una anécdota que voy a poder contar toda la vida. ¿Qué te dijo Yago antes y después? Al salir y después. No mucho, el míster yo creo que es una persona de pocas palabras, pero cuando las tiene pues se anima mucho y lo único que nos dice es que lo hagamos bien, que disfrutemos y también pues como salí con el 2-3 pues que lo luchase y que aportase al equipo. Fin de semana puedes marcar, porque aparte de tu debut, luego también llega el ascenso con promesas. Sí, la verdad es que aquí el domingo vivimos también una mañana muy bonita y también felicitar a mis compañeros de Osasuna Promesas porque hicieron, la verdad, un verdadero partidazo, tanto la ida como la vuelta. A los que estáis cerca ahí de dar el salto o de darlo definitivamente, ¿qué supone los dos ascensos, ¿no? El del primer equipo a primera y el de promesas? Hombre, pues es una alegría tremenda porque no solo para nosotros, sino para todo el club que hayamos podido ascender los dos equipos absolutos masculinos es increíble. O sea, es para lo que se supone que empezamos a trabajar en agosto el primer partido de liga y que se haya culminado el hecho, pues es increíble. ¿Pero os lo pone más difícil jugar en el primer equipo? Bueno, no lo creo. Vendremos en julio y vendremos todos los que subamos, los que tengamos la suerte de hacer la pretemporada. Vendremos a trabajar y a luchar por un puesto sin pensar en que luego la decisión no nos compete a nosotros. O sea, es algo que tiene que tomar, pero tomar la decisión arriba o el míster pero nosotros vendremos a ganarnos el puesto y sin pensar en lo que pueda pasar después. Luego ya, lo que te digo, la decisión la toman otros. Deportivamente, tu carrera, tu aspiración es jugar en el primer equipo. Después de lo que pasó el viernes, ¿lo ves ahora ya más cerca o no? Yo lo he visto cerca más o menos todo el año. ¿Verdad? Yo he trabajado todas las semanas con la intención de poder ir convocado al final. Si luego me bajaban, pues bajaba con una sonrisa e intentaba hacerlo también lo mejor que yo puedo o que sé abajo. Ha sido una temporada complicada porque el primer partido de liga yo fui convocado a Mallorca, tuve la mala suerte del siguiente entrenamiento de romperme el cuádriceps. Son cosas que no se pueden controlar, pero igual si no me hubiese tenido esa lesión podría haber sido otra temporada totalmente diferente. En tu evolución, en todo caso, futbolísticamente, ¿crees que has dado un paso adelante este año? A pesar de todo esto que Eh, has comentado. sí, yo creo que me ha tocado vivir cosas que nunca había vivido. Me he lesionado 3 veces, yo nunca me había lesionado, me he lesionado 3 veces, he vivido el no poder igual jugar tantos minutos como he querido por una cosa o por otra, porque mis compañeros lo estaban haciendo bien, tanto el primer equipo como en el filial. Pero bueno, yo lo que estoy contento en la temporada y supongo que también habré aprendido mucho por el hecho eso de que yo he trabajado con la máxima de mis exigencias, de lo que yo creo que puedo dar y por eso yo estoy contento y tranquilo. ¿Cómo ha sido tu relación con la base durante toda esta temporada? Bien, ya lo he dicho, el míster no es una persona de muchas palabras, pero las elige y las elige bien y contento. Es cercano y nos ha tratado bien tanto a los que están aquí como a los que subíamos, como a los que están abajo, supongo que a vosotros y a todo el mundo. ¿Te has ofrecido algo que no supieras? ¿Te has ofrecido poner algo que no supieras o no? Sí, pues esta temporada he trabajado más en banda que quizá otras temporadas que había trabajado más por dentro y adaptarme a otras posiciones, adaptarme a un fútbol más profesional, a todo. Siendo de fuera de Navarra, bueno, lleva 6 años, ¿no? Nos has comentado cómo es el sentimiento rojillo, cómo se gana, cómo se hace unos asunistas a Aquí lo largo de en, los años. aquí en Osasuna, desde el primer día que llegas, aprendes a lo que es esta comunidad, esta provincia, la comunidad foral. Y yo desde que llegué, son unos valores que son muy parecidos a los que me han enseñado en casa, de trabajo, de constancia, de sacrificio. Y no me costó el sentirme identificado o el aprovechar los valores de este club para aplicarlos en el campo, fuera
y en otros ámbitos. Y bueno, yo creo que llevando 6 años aquí, llevaba ya también 4 o 5 años viniendo a entrenar ya con los compañeros de Osasuna, o sea que no me considero ni de fuera, ni en lo futbolístico por lo menos me considero muy navarro. ¿Son muy de Osasuna en tu zona allí? O Ahora ya están abriendo escuelas en Noruega y Agreda, ya tenemos escuelas de Osasuna y los chavales se apuntan con las mayores de las ganas y yo creo que cada vez estamos naciendo más osasunistas. ¿Y estás compaginando fútbol y estudios? ¿Cómo lo llevas eso de compaginar? Bien, yo estoy estudiando Derecho y la verdad es que es algo que me gusta también y espero terminarlo, espero llevarlo bien y yo creo que se puede compaginar, la verdad.